La arte nunca muere, solo se transforma. Este pensamiento es una invitación a reflexionar sobre cómo el arte trasciende los límites de la vida humana y se perpetúa a lo largo del tiempo, superando la barrera de la muerte física. A lo largo de este video, exploraremos cómo las tragedias en la vida de grandes íconos de la música no solo marcan la historia, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el impacto eterno de sus obras. Al fallecer, estos artistas trascienden el tiempo, dejando al mundo algo más que solo canciones, un legado cultural y espiritual. Descubramos juntos cómo las tragedias que rodean a estos íconos revelan la fuerza de la música y su inmortalidad. Cuando hablamos de íconos musicales que han partido, como John Lennon, Freddie Mercury, Michael Jackson, Amy Winehouse, entre otros, no estamos solo mencionando sus canciones, sino la eterna resonancia de sus obras que siguen sonando en las generaciones posteriores. Incluso cuando estos artistas fallecen, sus creaciones siguen afectando y formando culturas alrededor del mundo. Este es el poder del arte. Es inmortal. La muerte de un artista no es el fin de su música, sino el inicio de una nueva fase donde su obra se reinventa, ya sea a través de nuevos tributos, remixes o reinterpretaciones. Estos artistas, al fallecer, continúan enseñándonos, emocionándonos y guiándonos, transformando el luto en una celebración del legado espiritual y cultural que dejaron. A lo largo de este video, exploraremos cómo la muerte de los artistas no es solo una tragedia, sino un hito que nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de la música y el impacto emocional que causa en todos nosotros. Las canciones de estos artistas se convierten en algo más que simples melodías. Se convierten en himnos de una era, vehículos de emoción y resistencia, reflejando aspectos profundos de la vida humana, los desafíos de la fama, la salud mental y las luchas personales que muchos enfrentan. La muerte, paradójicamente, añade una capa de valor a la obra de estos artistas. Las canciones que antes eran populares y amadas adquieren nuevos significados a medida que el público enfrenta la pérdida y comienza a entender mejor los mensajes y las experiencias personales que esas canciones encapsulaban. Cuando artistas como Kurt Cobain o Amy Winehouse fallecieron, sus canciones no solo se hicieron más conocidas, se convirtieron en un reflejo de sus tragedias personales, de sus batallas con las adicciones, la fama y las expectativas de una sociedad que muchas veces no es capaz de comprender la profundidad de sus luchas internas. Las canciones ahora no son solo para ser escuchadas, son para ser sentidas, vividas. La muerte de un ícono musical nos coloca frente a un espejo cultural, reflejando lo que esos artistas representaban para sus fanáticos y para la sociedad en general. Esta tragedia muchas veces sirve como un punto de reflexión sobre lo que significa ser famoso, lo que significa ser un creador de arte en un mundo que consume todo rápidamente. La presión de crear algo eterno, de tocar las vidas de las personas, puede ser aplastante, especialmente cuando el arte se convierte en una extensión de una persona pública. Sin embargo, la muerte de estos artistas nos hace reflexionar sobre algo mucho más profundo: el poder de la música como lenguaje universal y como forma de inmortalidad espiritual. El legado de artistas como Michael Jackson, Prince o David Bowie, por ejemplo, sigue inspirando, no solo por la música que produjeron, sino también por la manera en que vivieron y cómo sus experiencias de vida se entrelazan con el trabajo que dejaron al mundo. Estos artistas se convirtieron en símbolos culturales que siguen trascendiendo las barreras temporales, sociales y geográficas, proporcionando nuevas oportunidades para las generaciones futuras. La muerte no es el fin para ellos, es el comienzo de una nueva fase donde su música y su historia siguen impactando a personas alrededor del mundo. Ahora, al reflexionar sobre cómo estas muertes impactan la música y la cultura, debemos preguntar: ¿cómo manejamos estas pérdidas? ¿Cómo se manifiesta el luto en la música? ¿Y cómo podemos conectarnos espiritualmente con estos íconos, incluso después de su muerte física? La música, en su esencia,
no está limitada por la línea tenue que divide la vida de la muerte. El arte musical trasciende el tiempo y sigue siendo relevante, mucho después de que sus creadores se hayan ido. Cuando un artista muere, sus obras se vuelven aún más poderosas. Se expanden, ya no están restringidas al momento presente, sino que viven en un espacio atemporal. Esto es especialmente evidente en la música. La obra de artistas que fallecieron como Tupac Shakur, o incluso más recientemente, Avicii, sigue siendo escuchada por millones, si no miles de millones, de personas. Sus canciones son remasterizadas, relanzadas y reimaginadas por nuevos artistas, siempre encontrando una nueva forma de tocar el corazón de los oyentes. El impacto de estas obras va más allá de sus creadores originales. Se convierten en el legado de toda una generación, y a veces, de varias generaciones. Al escuchar las canciones de estos artistas, no estamos solo celebrando sus vidas, sino también conectándonos con experiencias universales. Las canciones de los artistas que partieron están llenas de memorias personales, tanto de quienes los conocieron como de aquellos que los amaron a distancia. No es raro escuchar las canciones de estos artistas en momentos significativos de nuestras propias vidas, como un reflejo de nuestras emociones y experiencias. Es fascinante pensar en cómo la muerte de un artista crea este fenómeno de inmortalidad musical. Incluso después de su fallecimiento, nuevos fanáticos siguen descubriendo su obra. La generación que creció con estos artistas puede escuchar y revivir los mismos sentimientos, mientras que las nuevas generaciones encuentran en las mismas canciones algo que aún les habla de manera igualmente poderosa. El luto de un artista termina siendo compartido de manera colectiva y atemporal, creando un vínculo único entre los fanáticos y la música. Por ejemplo, la obra de Amy Winehouse, con su profundo contenido emocional, especialmente su álbum Back to Black, se convirtió en un símbolo de superación, lucha personal y vulnerabilidad. La muerte prematura de Amy no solo trajo una ola de luto, sino que también generó una nueva comprensión y apreciación por su música, muchas veces más profunda después de su partida. Su trabajo sigue siendo descubierto y reconocido como un legado musical duradero. La muerte de un ícono musical crea una experiencia de luto compartido que no se limita al círculo inmediato de amigos y familiares. Se expande a un público global, conectando a personas de diferentes culturas y orígenes en una experiencia colectiva. Esto convierte el luto en algo espiritual, casi como si el artista aún estuviera presente de alguna manera, no físicamente, pero espiritualmente, a través de su arte. La idea de que el arte, en particular la música, tiene una cualidad trascendental, capaz de conectar el mundo físico con el espiritual, es una reflexión poderosa. Cuando perdemos a un artista, ¿qué es lo que realmente estamos perdiendo? Perdemos una persona, sí, pero también perdemos una parte de la cultura, un vínculo espiritual que tocaba nuestras emociones más profundas. Cada canción que queda atrás lleva consigo una energía y una vibración que siguen viviendo en las almas de aquellos que las escuchan. El hecho de que estos artistas sigan vivos en la memoria colectiva es una forma de inmortalidad. La música es como un portal entre lo físico y lo espiritual, un vínculo que persiste a través del tiempo y la historia. Cuando escuchamos una canción de David Bowie, por ejemplo, no solo estamos escuchando una canción, estamos accediendo a la esencia de su creatividad, de su visión artística y del espíritu que canalizó en sus canciones. Su presencia permanece con nosotros, en cada acorde, en cada letra, en cada melodía. Esto no es solo un recuerdo, es una experiencia viva y vibrante. Cuando un gran artista fallece, el impacto se siente por millones, y muchas veces ese impacto va más allá de la música en sí. La muerte de íconos como Michael Jackson o Whitney Houston no solo sacudió a los fanáticos, sino que también nos obligó a reflexionar sobre lo que significa ser humano, vulnerable y al mismo tiempo incomprensiblemente talentoso. La muerte de un artista es a menudo una tragedia personal, pero también crea un punto de inflexión en la cultura popular, forzándonos a revisar el valor que damos a estas figuras y a su obra.
Es interesante observar cómo, tras la muerte de una figura famosa, se produce un resurgimiento de su música y legado. Muchas veces, la música de estas personas acaba siendo redescubierta por nuevas generaciones, lo que amplifica su influencia de manera aún más significativa. En el caso de Michael Jackson, por ejemplo, el impacto de su muerte no solo fue sobre el luto inmediato, sino también sobre la renovación del interés por su carrera. Canciones como Billie Jean, Thriller y Beat It volvieron a los primeros lugares de las listas, y su legado siguió siendo celebrado por nuevas generaciones que se conectaron con su arte de una manera única. Este fenómeno no es algo nuevo. Desde la muerte de Elvis Presley, que ocurrió en 1977, hemos visto cómo la muerte de artistas puede crear un efecto duradero en las generaciones siguientes. La muerte de Elvis no solo consolidó su posición como el rey del rock, sino que también consolidó su importancia cultural y espiritual. Hoy, sus canciones siguen siendo veneradas, sus contribuciones a la música nunca olvidadas. El luto por la muerte de un artista, entonces, no es solo un acto de tristeza, es una invitación a reconectar con su arte, a revivir las emociones que nos dejaron y a celebrar su legado como una presencia viviente. Y, a pesar de que sus cuerpos ya no estén entre nosotros, su música y su influencia continúan presentes, más allá de la muerte, transformándose y tocando nuestras vidas, de manera eterna. La conexión entre la música y el luto se profundiza cuando nos damos cuenta de que el arte, especialmente el musical, tiene el poder de sanar. En tiempos de dolor, las canciones de artistas que ya no están entre nosotros pueden convertirse en un refugio emocional. Nos permiten procesar nuestras propias pérdidas, pensamientos y sentimientos, ya que las melodías y letras se convierten en un canal para expresar lo que de otro modo sería difícil de comunicar. La muerte de un artista puede ser una oportunidad para que su obra se convierta en un bálsamo, un medio para la introspección, la superación y el entendimiento profundo de lo que realmente significa ser humano. Además, el fenómeno de la inmortalidad de la música nos lleva a reflexionar sobre el concepto de legado. Los artistas que han partido nos dejan mucho más que sus canciones. Nos dejan una visión, una identidad, una voz que atraviesa generaciones. Cuando escuchamos la música de artistas que ya no están, no solo estamos recuperando su trabajo, sino también reeditando sus experiencias y pensamientos a través de nuestros propios filtros. Cada nuevo oyente es una nueva interpretación, una nueva perspectiva que se suma al legado. El luto por la muerte de un ícono musical, por tanto, puede ser una experiencia transformadora. No es solo un periodo de tristeza, sino una invitación a revivir la esencia de esa persona a través de su música. Las canciones de artistas como Prince, Amy Winehouse o David Bowie continúan siendo la banda sonora de muchos momentos significativos en la vida de sus oyentes. No solo porque su música sea atemporal, sino porque su impacto trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. El luto se convierte entonces en un recordatorio de que el arte no tiene fin. Las emociones, los recuerdos y las experiencias humanas que los artistas nos comparten siguen vivos a través de sus creaciones. El legado de estos artistas también plantea una reflexión sobre la importancia de preservar la música y la cultura. ¿Qué hacemos con el arte una vez que su creador se ha ido? Muchos de los artistas más grandes han sido reivindicados después de su muerte, con su música redescubierta, celebrada y puesta en el centro de la cultura popular una vez más. Este renacimiento cultural tiene un efecto profundo, ya que se da un nuevo contexto a su obra y se les honra en su ausencia, con el mismo fervor o incluso más que en vida. Por ejemplo, la música de John Lennon, aunque la escuchamos desde la perspectiva de su partida, sigue siendo fuente de inspiración para innumerables movimientos sociales y culturales. Su mensaje de paz y amor sigue siendo relevante y, de alguna manera, sigue guiando a los activistas y a las personas que buscan hacer del mundo un lugar mejor. En este sentido, la muerte de un ícono musical como Lennon no hace que su mensaje se diluya,
Al contrario, lo fortalece, convirtiéndolo en un símbolo eterno que sigue motivando a nuevas generaciones a luchar por sus ideales. Lo mismo sucede con figuras como Whitney Houston. Su voz y su legado no solo permanecen en las listas de éxitos, sino que se mantienen como un faro de empoderamiento para aquellos que buscan a través de la música una manera de sanar sus propias heridas. La música de Whitney, con su vibrante poder y emoción, sigue sirviendo como un recordatorio de que el arte puede conectar, sanar y emocionar de una manera única. Es interesante cómo la música de estos artistas puede seguir transformándose, reinterpretándose y evolucionando a medida que nuevas generaciones la descubren. No solo nos invitan a recordar, sino que también nos empujan a reinterpretar lo que significa su legado, de acuerdo con los desafíos y el contexto de nuestro tiempo. El arte no es estático, vive a través de nosotros, sus intérpretes y oyentes, y con cada escucha, el impacto de una canción puede ser renovado, como si tomara vida propia. Finalmente, al reflexionar sobre el poder de la música como forma de inmortalidad espiritual, es imposible no pensar en cómo cada canción de estos artistas se convierte en una huella que queda grabada en el alma colectiva de la humanidad. Estas canciones se convierten en testamentos de la condición humana. Son los himnos de la lucha, del amor, de la superación, de la alegría y de la tristeza. No importa cuánto tiempo pase, el poder de una canción genuina no desaparece. Al contrario, crece, se transforma y sigue tocando el corazón de quienes la escuchan. Así, la muerte de un ícono musical no solo marca el fin de una era, sino que abre la puerta a una nueva forma de entender y vivir su legado. La música es inmortal porque trasciende la muerte física, tocando las fibras más profundas del ser humano y conectando a las personas a través del tiempo y el espacio. La obra de un artista nunca se limita a su vida, vive más allá de la muerte, enseñándonos que el arte no conoce fronteras y que las melodías de un alma humana pueden seguir resonando mucho después de que su cuerpo se haya ido. Este fenómeno de inmortalidad musical, alimentado por el amor y la admiración de los fanáticos, confirma que la música, como todo gran arte, nunca muere, solo se transforma. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, recordar y celebrar, estos artistas seguirán vivos a través de cada acorde, cada letra, cada melodía, como una fuerza eterna que nunca deja de resonar. Este ciclo de renovación y reinterpretación continua a través de las generaciones también plantea un aspecto crucial de la inmortalidad musical, la capacidad de los fanáticos para mantener viva la memoria de los artistas. La música, lejos de ser solo una forma de entretenimiento, se convierte en un vínculo emocional que se transmite a través del tiempo. Las canciones no solo son una expresión de la vida del artista, sino que también se entrelazan con las vidas de aquellos que las escuchan. Cada persona que experimenta esa música lo hace desde su propia perspectiva, enriqueciéndola y reinterpretándola de acuerdo con su contexto personal, histórico y cultural. Este fenómeno es un testamento de cómo la música puede mantenerse viva mucho después de la muerte del creador. Los tributos, conciertos póstumos, documentales y el continuo descubrimiento y revisión de su obra por parte de nuevas generaciones son una prueba de que la música se nutre de quienes la abrazan y la preservan. Es interesante ver cómo, por ejemplo, los discos de un artista como Bob Marley siguen siendo una referencia para los movimientos políticos y sociales contemporáneos, pues su mensaje de resistencia, justicia y paz sigue siendo tan relevante hoy como cuando fueron escritos. Además, el uso de la tecnología en la era digital ha acelerado este proceso de inmortalización. Las plataformas de streaming, los videos musicales en YouTube, las redes sociales y la digitalización de grabaciones que pueden ser preservadas por el tiempo han permitido que la música de los artistas se mantenga viva a una escala mucho mayor. Incluso más allá de los aficionados, nuevas generaciones tienen acceso instantáneo a los sonidos y mensajes de aquellos artistas que, de otro modo, habrían sido olvidados con el paso de los años. Gracias a esto, el alcance de la música se expande
más allá de las fronteras geográficas y temporales, llegando a personas que quizás nunca hayan conocido al artista en vida, pero que ahora pueden experimentar y conectarse con su legado de una manera inmediata. El impacto de la música de estos artistas no solo se limita a quienes la escuchan pasivamente, sino que también inspira a nuevos artistas. Los músicos contemporáneos a menudo mencionan a estos grandes íconos como sus fuentes de inspiración, lo que perpetúa un ciclo de influencia y reverencia hacia aquellos que han marcado el camino. El legado de estos artistas vive a través de las nuevas generaciones de músicos que no solo se inspiran en sus melodías, sino que también buscan transmitir sus valores y visión del mundo a través de su propia música. Este fenómeno es, en cierto modo, un acto de resistencia contra la idea de la muerte definitiva. Mientras haya artistas que reinterpretan y rinden homenaje a los grandes maestros musicales del pasado, y mientras haya oyentes que sigan buscando la obra de esos artistas, la muerte física de un ser humano no es el final de su existencia en la cultura. La música se convierte en una forma de eternidad, pues lo que se vive en ella no se desvanece con el tiempo. Más bien, se reinventa y se mantiene viva en el colectivo de la humanidad. La música también se convierte en un refugio durante momentos de luto, no solo para aquellos que han perdido a un ser querido, sino para aquellos que lamentan la desaparición de un ícono cultural. El acto de recordar y celebrar a los artistas fallecidos se transforma en un ritual colectivo, un homenaje que alivia el dolor y hace que la conexión emocional con su obra se profundice. Las canciones que una vez nos parecieron triviales o simples adquieren un nuevo significado en el contexto del duelo, y se convierten en testimonios de lo que esa música representó en la vida de quienes la escucharon. Por ejemplo, las canciones de Freddie Mercury y Queen, tras su muerte, han seguido siendo símbolos de lucha, autenticidad y valentía. La historia de su vida y su legado ha trascendido más allá de su música, convirtiéndose en un emblema para la comunidad LGBTQ+, y para aquellos que se enfrentan a la adversidad. Su música sigue celebrando el amor, la libertad y la resiliencia, y en muchos casos, proporciona consuelo y fuerza en momentos de incertidumbre. Este fenómeno refleja la capacidad única de la música para actuar como un puente entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte. La música no es simplemente un reflejo de las emociones y pensamientos de su creador, sino un medio a través del cual se mantiene viva la energía, la vibración y la esencia del ser humano, incluso cuando éste ya no está físicamente presente. La obra de un artista nunca muere por completo, porque en ella siempre habrá algo que seguir resonando en el corazón de quienes la descubren, reinterpretan y preservan. El luto por la muerte de un ícono musical es, por lo tanto, un acto de celebración de su vida, de su trabajo y de su contribución a la cultura humana. La música se convierte en una forma de mantener viva la memoria del artista, y al hacerlo, también nos recuerda que, en el fondo, todos somos parte de una misma corriente, que fluye más allá de las fronteras del tiempo y de la muerte. En este sentido, la muerte de un artista no es un final, sino un paso hacia la inmortalidad, una transición que les permite seguir tocando, influyendo y transformando la vida de las personas en todo el mundo. Y así, en última instancia, la muerte de un ícono musical se convierte en una paradoja. Su ausencia física no es un fin, sino una transformación. Y a través de su música, su espíritu continúa vivo en cada escucha, en cada interpretación, en cada reencuentro con sus creaciones, como una prueba de que el arte, la belleza y la emoción no conocen límites. Este fenómeno de inmortalidad artística, alimentado por la relación simbiótica entre la música, los artistas y los oyentes, no solo preserva la esencia del creador, sino que también pone de manifiesto la trascendencia universal de la música misma. La muerte de un artista, por más dolorosa que sea, también marca un punto de inflexión donde su obra se solidifica en la memoria colectiva, se reinterpreta y se reinventa constantemente. Las canciones se convierten en testimonios de momentos históricos, de emociones compartidas, y continúan sirviendo como una plataforma desde la cual los oyentes
pueden dar voz a sus propios sentimientos, experiencias y luchas. La música, por tanto, no solo preserva el legado de quien la creó, sino que también sirve de faro para las futuras generaciones. A través de la obra de artistas como John Lennon, Amy Winehouse o David Bowie, el impacto de su trabajo sigue siendo palpable, no solo por los elementos musicales que dejaron, sino por el mensaje cultural y filosófico que sus letras transmitieron. Cada nuevo oyente, cada nuevo intérprete, tiene la oportunidad de descubrir y apropiarse de ese legado, adaptándolo a sus propios tiempos y circunstancias. Así, la música se convierte en una forma de comunicación intergeneracional y de preservación cultural. El impacto de un ícono musical es particularmente visible en cómo sus obras siguen influyendo en la forma en que el arte y la cultura se desarrollan. En el ámbito de la moda, el cine, la literatura o el activismo social, el legado de estos artistas continúa moldeando el curso de la creatividad humana. La música tiene esta cualidad única de convertirse en un espacio de constante renovación. Cada interpretación, cada reinterpretación, cada cobertura de una canción clásica es una nueva manifestación del arte que tiene el poder de conectar a las personas con algo mucho más grande que ellas mismas. En este proceso, la música de estos artistas nunca envejece ni se estanca. Se mantiene viva, relevante y significativa a medida que las nuevas generaciones la adoptan como una herramienta de expresión. En cuanto a la relación entre los artistas y su público, también se establece un vínculo profundo que va más allá de la mera admiración. Los artistas que dejan un legado musical tras su muerte se convierten en compañeros invisibles de quienes los escuchan. Sus voces, ya no físicas, resuenan en el corazón de los fanáticos, quienes construyen una relación personal con su obra. En este contexto, la música se convierte en un espacio emocional donde los oyentes pueden encontrar consuelo, fuerza o compañía, como si los artistas siguieran con ellos, compartiendo su sabiduría, sus luchas y sus sueños. La muerte de un ícono musical no cierra esta relación, más bien, la amplifica, convirtiéndola en un vínculo más profundo y más duradero. El lugar donde la música de estos artistas se conserva también refleja el fenómeno de su inmortalidad. Los museos, las colecciones de discos, los archivos digitales y los monumentos en honor a su memoria son sitios donde el legado sigue vivo. Estos espacios no son solo para recordar al artista, sino para seguir interactuando con su obra. En muchos casos, las generaciones futuras no solo escucharán las canciones de manera pasiva, sino que también participarán activamente en la creación de nuevos significados, llevando la música a lugares y contextos a los que los artistas originales no pudieron acceder durante su vida. El ejemplo de Michael Jackson es uno de los más notorios en cuanto a cómo un artista se convierte en una figura eterna. Su música no solo sigue sonando en los medios, sino que su influencia continúa siendo palpable en la música pop, el baile y la cultura popular. Además, el impacto de su vida y su obra, complejos y en ocasiones contradictorios, sigue siendo una fuente de debate y reflexión. La controversia y los escándalos no han hecho más que agregar capas a la mitología en torno a su figura, haciendo que su legado sea aún más fascinante y relevante para las nuevas generaciones. La transformación del dolor de la muerte en una fuerza creativa que sigue generando nuevas interpretaciones y tributos, muestra el poder inmenso de la música para superar las barreras de lo físico y lo temporal. La muerte de un ícono musical puede ser vista, en este sentido, como un acto de renacimiento. Los artistas no se van por completo. Su legado persiste, transformándose, influenciando y siendo parte activa de la vida cultural. Los recuerdos de su música son el punto de partida de un ciclo continuo que nunca llega a su fin. Por esto, la música se convierte en una especie de testamento inmortal, un regalo que sigue entregándose generación tras generación. Además, esta capacidad de la música para mantenerse viva también está vinculada al poder de la memoria colectiva, en la que las canciones se convierten en símbolos de momentos, lugares, relaciones y sentimientos compartidos. Las melodías de un artista fallecido se vuelven anclajes emocionales,
recordando a las personas momentos específicos de su vida, situaciones de gran importancia, o incluso marcos históricos que marcaron a una sociedad. La música trasciende la individualidad para convertirse en un fenómeno universal que vive en los recuerdos de todos, ampliando la dimensión de lo que significa ser inmortal. En última instancia, la muerte de un ícono musical no es una tragedia que cierre el ciclo de su vida, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde su voz, su mensaje y su arte siguen impactando la cultura humana. La música no solo perdura más allá de la vida de su creador, sino que se amplifica, se transforma y se reinterpreta de maneras infinitas, convirtiéndose en un testimonio de la capacidad humana para crear belleza, transmitir emociones y conectar a las personas a través del arte. La verdadera inmortalidad en la música no es un concepto estático, sino dinámico, en constante evolución y resonancia en los corazones y mentes de todos aquellos que siguen escuchando, disfrutando y viviendo el legado de esos artistas.